Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. ¿Cómo está, Camino? Nos da mucho gusto saber que está usted aquí junto con toda su familia, listos y preparados para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos están listos en su corazón? Hoy tenemos un tema que se llama ser ejemplo. Ser ejemplo. Y pensando en esto, en que tuvimos un campamento de jóvenes. A ver, ¿hay jóvenes aquí que fueron al campamento? ¿Hay jóvenes que pueden dar emoción, punch en este lugar? ¿Sí o no? ¿Cuántos fueron al campamento? Ahí levante su mano. Varios. Ayer hubo un poco más. Pero ¿sabe algo? Acaba de suceder un campamento de jóvenes impresionante que partió de veras nuestra vida, nuestro corazón. Pudimos sentir el abrazo de un Padre que nos ama. Y también viene una celebración hermosísima para el Ministerio de Niños, los días de la creación. Viene también el campamento de niños. Me emociona mucho saber que los niños también van a tener su campamento y que va a ser una experiencia inolvidable para ellos. Mis hijos están emocionados, contentos de saber que también van a tener su campamento y es una gran bendición. Y pensando en esto, pensando en la juventud, en nuestros niños, en estas fechas, estos tiempos que estamos viviendo y la palabra que el Señor nos dio por medio de nuestro pastor, inspirándonos a ganar a esos jóvenes, a todo este congreso que viene, todo este evangelismo con pasión, con fuego de Dios, con compasión en nuestro corazón. Sí, vamos a hablar acerca el día de hoy de ser ejemplo para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, para nuestros niños. Y yo le quisiera pedir por favor que me acompañe en su Biblia en el libro de 1 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. 1 de Timoteo 4, 12. Acompáñenme por favor en su Biblia y ayúdenme a saber que ya lo tenemos todos. Amén. Muy bien. Vamos entonces allá, 1 de Timoteo 4, 12, y es un verso corto pero con mucho poder, y dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿De acuerdo? Y ¿sabes algo? Hay una frase que siempre ha impactado mi vida. Y estoy seguro de que también lo ha hecho en la vida de todos aquellos que la hemos escuchado. Y es una frase de mi pastor. Y la frase dice: tus actos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que tú dices. La educación de los hijos debe de ir acompañada del ejemplo. Y estas palabras, hermano, a mí me inspiran, son palabras que nos motivan y que nos llevan a crecer como padres, como adultos, que llevan un reto de fe y que nos llevan a subir nuestro cristianismo a otro nivel de impacto y de influencia. Yo creo que todos aquí podemos afirmar que el núcleo que diseñó Dios para el desarrollo de un ser humano es la familia. Y en ese desarrollo también está involucrado la dimensión espiritual. Pero ese desarrollo, ¿sí?, en gran medida, en gran parte, se va a lograr no por lo que digamos, sino por lo que hagamos. ¿De acuerdo? Y nosotros como adultos podemos ser un factor de cambio, un factor de influencia. ¿Sabes algo? La iglesia es impresionante, hermano. ¿Cuántos aman venir a la iglesia? Yo amo venir a la iglesia, sí, mi familia ama venir a la iglesia, nos emociona mucho. Sí, mis hijos les gusta venir a la iglesia, hermano, y es un lugar impresionante donde tú y yo podemos encontrarnos con el Señor y donde podemos encontrar esperanza de vida, y es un lugar hermosísimo, es un oasis en medio del desierto. Sin embargo, tú y yo debemos de comenzar la iglesia desde nuestra casa. Nuestra casa debe de ser la iglesia, debe de ser un lugar donde habita la presencia de Dios, donde tú y yo podemos crear ese ambiente donde nuestros hijos puedan encontrarse con el Señor, donde nuestros hijos puedan correr a refugiarse. Ahí comienza la iglesia, hermano, en nuestras propias familias. Y sabes, como familia, todos los que estamos aquí tenemos que estar intencionalmente comprometidos e involucrados con el desarrollo y con la educación de nuestros hijos. Y los que son hijos tienen que estar comprometidos con la causa, hermano. Y en ese desarrollo influye mucho nuestro ejemplo como padres, como madres. Juega un rol fundamental. A lo que quiero llegar es que toda familia, ¿sí?, necesita de un mentor. Toda casa necesita, en especial a los padres les hablo, de un padre que tenga un acompañamiento y desarrolle las habilidades de sus hijos. Toda familia necesita de un mentor que ayude a este desarrollo. Y si hay una ausencia de un padre, entra una mamá, entra un tío, entra un abuelo, entra un líder de célula, entra un maestro de niños, un maestro de adolescentes, un líder de jóvenes, entramos todos como adultos. Hoy quizá me refiero un poco más a los adultos y a los jóvenes que ya van para ese camino, pero la realidad es que todos estamos involucrados en esto. Si tú y yo sumamos fuerzas para que se desarrolle el potencial de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes en la iglesia, en la familia, comenzando en casa, ¿sí?,
vamos a formar familias fuertes y sólidas, familias cristianas fuertes y sólidas. Yo anhelo eso en mi corazón, no sé tú, hermano, pero yo anhelo que mis hijos tengan una familia con bases sólidas en su cristianismo. Pero esto va a depender no tanto de lo que tú y yo podamos decir o no, sino de lo que hagamos, de nuestras acciones, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. Y hace una semana tuvimos un campamento de jóvenes, hermosísimo, increíble, hermano, donde pudimos ver todo el equipo de servidores, de líderes que íbamos, de jóvenes. Tuvimos el privilegio de ver a tus hijos, a nuestros hijos, ver sus rostros, sus emociones, ver su alegría, ver su quebranto, ver su clamor, porque Dios ministró sus corazones, hermano. No solamente es un lugar de diversión, sino también de ministración, de quebrantamiento, de encontrarse con el Señor. Y pudimos ver caras hermosas, emocionadas. Tuvimos un sábado con una noche donde les hicimos un camino de velas, donde les pusimos una mesa con velas, con arreglos de flores, en donde la temática era que tu padre te estaba esperando para una noche especial contigo. Eres hijo e hija del Rey, que no es lejano sino cercano, y que le puedes llamar padre, le puedes llamar papá. Y les escribimos una cartita digital, ya sabe yo, muy pro, ¿no? con las tecnologías, que hay que llegarle a los jóvenes por ahí, en donde escanearon un código QR y les hicimos una carta digital con música de fondo, con efectos, y les escribimos ahí de parte de su Padre Celestial: te estaré esperando en esta cena entre tú y yo, te estaré esperando en el campamento de jóvenes el sábado a las 7 de la noche. Y fue increíble ver a los jóvenes mojarse, aventarse de un inflable monstruoso, hermano, deslizarse en el agua. Fue algo hermosísimo, fue algo increíble. Pero esos jóvenes, tus hijos, nuestros discípulos, nuestros hijos amados de la iglesia, y no solamente me voy a referir a ellos, sino cualquier joven que se cruce en nuestro camino, ¿sí?, van a regresar a un mundo hostil, a un mundo duro, hermano. Está cañón el asunto allá afuera con los jóvenes, con la música, con los contenidos. Y estas imágenes que nos estaban proyectando nos dan un poco esa idea de el lugar tan hermoso donde estaban, pero van a regresar a un mundo hostil, a un mundo difícil, hermano. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque ahí es donde entramos tú y yo como adultos, como padres, a la hora de involucrarnos en la vida de nuestros hijos, siendo ejemplo, siendo testimonio, hermano. Ahí es donde tú y yo entramos para que haya una persona con la capacidad de amor, con la capacidad de dar segundas oportunidades, de guiar, de instruir en el camino. Es fundamental que tú y yo seamos mentores, que seamos guía de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, involucrándonos en nuestra vida. Obviamente esto va a demandar tiempo, paciencia, calidad en los momentos que tengas con ellos, porque no debemos de desconectarnos de la vida de nuestros jóvenes. No somos ajenos a ellos, ni ellos son ajenos a nosotros. Estamos perfectamente relacionados y por eso Dios nos puso cerca de ellos. Y quisiera mencionarte que Dios nos ha dado una oportunidad única a ti como papá, a mí como papá. Sí, yo tengo 14 años de casado, todavía ahí voy en el camino. Ayer le pregunté a mi esposa para no equivocarme, ya ve cómo ven las esposas cuando uno les hace esas preguntas de: oye, ¿cuántos años cumplimos de matrimonio este año? Para no equivocarme. 14 años tengo. A mi hija Valentina tiene 10 años, tengo a mi hijo Juan que tiene 8 años este mes.
cumple los 9 años. Y Dios a ti y a mí nos ha dado la gran oportunidad y el gran privilegio como padres, como mamá, como papá, como tío, como abuelo. También con nuestros hijos espirituales, Dios nos ha dado la oportunidad, ¿sí?, de ser líderes de célula, de estar involucrados en el ministerio. Pero no solamente eso, quiero extenderlo a algo más. Y es que Dios nos ha dado la oportunidad como adultos de que en nuestro camino, en nuestra vida, hay jóvenes que se van a encontrar contigo. Hay jóvenes que en tu trayecto de vida se van a encontrar contigo. En tu trabajo, a lo mejor en tu trabajo te delegaron jóvenes. A lo mejor al lado de ti hay un jovencito, hay un muchacho de 22, 24, 25 años trabajando al lado de ti. En tu oficina, en tu escuela, a lo mejor eres maestro, a lo mejor estás en un hospital, a lo mejor estás en algún lugar donde hay jóvenes a tu lado, hay adolescentes, quizá niños. Dios nos ha dado la oportunidad y el gran privilegio de unirnos con Él y ser un factor de influencia y de impacto para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo podemos ser un factor de influencia y de impacto en la vida de todos los jóvenes que pasen en nuestro camino. Y ahora sí le voy a pedir a mi hermano si me ayuda con la imagen. Y quiero ponerte un ejemplo de esta línea del Metrobús, que muchos quizá conozcamos, que va de Tepalcates a Tacubaya, y eso es nada más por poner un trayecto de una línea, ¿sí? Y mi esposa y yo leímos un libro que nos ha ayudado mucho en el ministerio de jóvenes, de adolescentes, y se llama Cada joven necesita un mentor, de Félix Ortiz. Y de ahí tomé este ejemplo que me mentalizó en muchas cosas a la hora de involucrarnos con jóvenes, y que espero nos pueda servir para afirmar este propósito, esta enseñanza que Dios quiere para nuestras vidas como adultos. Esta línea, este trayecto comienza en Tepalcates y termina en Tacubaya, por ponerle un nombre al principio y al final del camino, ¿no? Sí. Este trayecto está lleno de pasajeros. Hay pasajeros que muy probablemente, quizá no sean muchos, sean pocos, se suban en Tepalcates y su destino sea hasta la terminal en Tacubaya. Pero hay otros pasajeros que quizá no sea su caso, y a lo mejor se suben en Canela y bajan en Xola. Y quizá haya otros que se suban en Amores y se bajen en Patriotismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es a la mentalidad que tú y yo tenemos que tener con la influencia y el impacto que los jóvenes pueden tener en nosotros cuando se cruzan en nuestra vida. Este trayecto tiene mucho que ver con nuestra vida. Hay pasajeros que vamos a tenerlos que acompañar desde la base, desde la salida hasta la terminal, hermano. Y muchos de ellos pueden representar a nuestros propios hijos. Yo honro muchísimo a los que quizá están fungiendo como un rol de padre, como eres tío, a lo mejor abuelo, sí, no lo sé. Pero muchas veces vamos a acompañar desde la salida hasta la terminal a nuestros hijos en este trayecto de vida, y tenemos que acompañarlos, ser mentores, ser guías. Y mentor no significa más que desarrollar las cualidades y las capacidades en nuestros hijos, acompañándolos en ese caminar, estando involucrados con ellos.
Y los pasajeros que se suben en algunas estaciones y se bajan en otras representan a todos aquellos jóvenes que se van a cruzar en nuestro camino, que a lo mejor vas a estar 1 año nada más con ellos, 3 años a lo mejor en tu trabajo, con quien te relaciones, un sobrino, alguien, y que tenemos la gran oportunidad en este trayecto de vida que estaba aquí puesto, de impactar y de influenciar sus vidas de alguna forma, y no podemos perdernos esa oportunidad que tú y yo tenemos, hermano. No podemos perdernos esa oportunidad. Las personas que han tenido una influencia en nuestras vidas la han tenido especialmente por cómo éstas eran, no por qué tanto nos decían, sino por cómo eran. Quiero que hagas un ejercicio mental junto conmigo y recuerdas tu infancia o tu juventud. ¿Qué adulto marcó tu vida? ¿Cierto o no? Alguien marcó nuestra vida. Y no me voy a enfocar el día de hoy en esta charla en esto, pero también hay ocasiones en que un adulto marcó negativamente nuestra vida, traumáticamente, y nos marcó para siempre. Sí, cualquier adulto, porque aquí no estamos para juzgar ni a los padres de nadie, pero cualquier adulto pudo haber marcado negativamente nuestra vida. A lo mejor nos menciaron, a lo mejor nos dijeron que no valíamos nada, etcétera, y eso también nos marca, obviamente. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, y quiero que te acuerdes junto conmigo, en tu adolescencia, en tu infancia, sí, en tu juventud, de un adulto que haya marcado tu vida, hermano. Que cuando lo viste tú decías, wow, ahí viene mi tío, ¿no? Ahí viene mi abuelo, wow, sí, me va a decir cosas increíbles. Mi maestro de la escuela, ¿no? Yo intento hacer este ejercicio y honestamente te abro mi corazón y soy vulnerable a esto, pero no tuve mucha influencia tan buena en mi infancia, en mi adolescencia. Por supuesto pasaron familiares, tíos, familia increíble, y yo sé que Dios conoce las intenciones de los corazones, pero yo quiero honrar mucho a mi pastor, porque cuando yo no conocía de Cristo, pues yo tenía una autoestima muy por debajo, hermano. Yo tenía una vida quebrada, sin esperanza. Mis expectativas, mi mentalidad a futura era nada, era cero. Mi valor estaba tumbado, estaba tirado. Mi mente me decía, tú no vas a pasar de ser un alcohólico, de tener esto, lo otro, etcétera. Sí, porque en mi familia hay un trasfondo de alcoholismo, del cual gracias a Dios Él nos ha rescatado. Pero cuando llegué a Cristo, y yo sé que Dios usó la vida de mi pastor de la iglesia para encontrar un refugio y para encontrar a alguien que creyó en mí, que me dio oportunidades, que tuvo paciencia conmigo y que me acompañó en momentos cruciales en mi vida. Yo estoy seguro de que alguno de nosotros podemos recordar a algún adulto que impactó nuestra vida, que marcó nuestra vida. Hoy tú y yo somos llamados a esto, hermano. ¿Quién se une a este reto? Sí, no es fácil porque hay que ser ejemplo. No es fácil, hermano. Pero hoy tú y yo somos llamados a este reto que nos pone el Señor, de que el joven que se cruce en nuestro camino, comenzando por nuestros hijos, por nuestra casa, podemos marcar su vida para la eternidad y podemos darle un impulso impresionante y acercarlo a los pies de Cristo y acompañarlo en ese caminar. Podemos tener nosotros la cualidad, la compasión y la misericordia de tener la capacidad de creer en las personas, de creer en un joven, en un adolescente, de mirarlo a los ojos y decirle, creo en ti, creo en tus capacidades, creo en tu amor, creo que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Tenemos que saber que Dios nos llama a tener esa capacidad de dar segundas oportunidades, de escuchar. Y sabes, tenemos la oportunidad
de impactar positivamente a través de la aceptación incondicional y nuestra capacidad de amor a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, hermano. No son seres de otro planeta, hermano. Los adolescentes no son seres de otro planeta. Los jóvenes de 20 y tantos años no son seres de otro planeta. Un día tú y yo lo fuimos y alguien creyó en nosotros y nos dio oportunidad. Tú y yo tenemos que estar metidos en esto para acompañar a nuestros hijos. Yo siempre le doy gracias a Dios por los consejos que me da mi pastor, la iglesia hermosa de Camino, porque cuando hablamos de la palabra ejemplo, no hablamos de ser perfecto, no hablamos de perfeccionismo, hermano, porque nadie lo es. Cuando hablamos de ser ejemplo, no hablamos tampoco de reglas, de religiosidades. Yo no hablo de eso el día de hoy, hermano, porque también nosotros vamos en el proceso de cambio, no somos producto terminado, vamos en ese proceso de cambio, y aún siendo adultos, independientemente de la edad que tengamos, Dios sigue formando algo en nosotros, ¿cierto o no? Amén. Dios sigue formando cosas en nosotros, pero un joven puede aprender de la capacidad de humildad que tengamos, de dejarnos moldear en ese mismo crecimiento por Dios. Y cuando tú y yo entendemos que la mayor herramienta que tenemos a la hora de acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es nuestra propia vida, y no porque seamos perfectos, vuelvo a repetir que la meta es esa, alcanzar al varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? Pero no es por nuestra perfección que ellos van a tener un impacto, sino más bien porque somos genuinos, porque somos verdaderos, porque no presionamos a nuestros hijos a ser hijos fingidos, a que ellos hagan rituales, hagan cosas que no nacen de su corazón, hermano. Tenemos que enseñarles que somos seres humanos y que también nos podemos equivocar, pero que el Señor nos enseña a corregir nuestras actitudes. Y hoy quiero hablarte de esto, de ser ejemplo. Tan solo la palabra ser ejemplo, si tú la buscas en el diccionario, quiere decir que es una persona o hasta cosa, pone el diccionario de la Real Academia, que es digna de seguir, es un modelo a seguir. Pero Dios no nos está hablando para que tú y yo finjamos algo delante de nuestros hijos, no. Tenemos que ser reales y genuinos como padres, y tenemos que ser honestos y claros con ellos, en que el Señor también trata con nuestras vidas y va moldeándonos. Y de esto estaba hablando el apóstol Pablo con Timoteo. De esto estaba hablando, hermano, el apóstol Pablo con Timoteo, cuando le dijo: tienes que ser ejemplo. Viene una gran responsabilidad para tu vida. Muchas veces esta palabra la usamos para predicar a los jóvenes, y es bueno, es claro que sí. Pero el día de hoy también el Señor nos puede hablar a nuestras vidas, en cómo tú y yo, porque Timoteo estaba llamado a ser pastor, ya estaba siendo pastor, rebasaba los 30 y tantos años, ya era un joven adulto ya, pero él estaba siendo llamado a ser pastor. Y Pablo sabía del impacto que podía tener en otras personas. Pablo sabía del impacto que Timoteo podía causar en la iglesia, en las personas, en los jóvenes, en los adultos, en cualquiera que se le atravesara en su camino. El día de hoy estamos hablando especialmente de cómo podemos impactar a nuestros jóvenes. Pero ¿sabes algo? Pablo le dijo: sé ejemplo. Y eso es lo que el Señor hoy nos está hablando a nosotros como adultos.
Sí, yo sé que aquí hay sacerdotes, aquí hay pastores en cada casa, hermano. Tú y yo somos el pastor de nuestra casa, somos sacerdotes de nuestra casa. Y el Señor hoy nos dice: tienes que ser ejemplo, tienes que marcar la vida de tus hijos positivamente. Y tenemos que estar involucrados en esta causa, en este desarrollo, hermano. Y el día de hoy vamos a ver solamente 3 características de las cuales el Señor nos habla, actitudes del cual el Señor nos habla y que nosotros debemos de estar involucrados, hermano. Sí. Tenemos que ser ejemplo en nuestras casas, hermano. Tenemos que vivir un cristianismo real, no fingido. Que tú y yo seamos congruentes, ¿sí? Que no seamos una cosa en nuestra casa y otra cosa en la iglesia, porque ahí es donde se tumba todo este propósito, es donde se cae este propósito que Dios quiere para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, hermano. Tenemos que ser congruentes como padres. Sí, es un reto, claro, no cualquiera lo asume. Esto es para valientes, hermano, para los que quieran agarrar el camino. ¿Y cuál es la primera característica, actitud a la que el Señor nos llama a ser ejemplo y ser de impacto y de influencia para nuestros hijos, para nuestros jóvenes y para cualquier joven que se cruce en tu camino? Sé ejemplo en palabra. Y esto quiere decir ejemplo en lo que decimos. ¿Sabes algo? Las primeras 2, ahorita vamos a pasar a la segunda. Palabra y conducta son cosas visibles, y las cosas que son visibles tienen que ir sostenidas por las que no son visibles, como las que le siguen, que es el espíritu y que es la fe. Cuando tú y yo sostenemos lo que es público con lo íntimo, con lo privado, con Dios, entonces somos reales y verdaderos. No hay fingimientos. Realmente hay una transformación de corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de nuestra boca va a salir bendición y edificación para nuestros hijos. Tengo que hablar de esto, obviamente, pero ¿cómo hablas en tu casa? ¿Cómo hablas cuando vas en el tránsito de la ciudad? ¿Cómo hablas en tu trabajo y un joven te ve? ¿Hablas con maldiciones? ¿Hablas para destruir, para aplastar? ¿Hablas para destruirle la autoestima a alguien? ¿Menceas a alguien? Y mucho más a un joven que a lo mejor Dios te puso en tu camino, ¿lo menosprecias? ¿Le dices cosas hirientes? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Bueno, nosotros podemos impactar e influenciar a nuestros hijos con bendición de nuestra boca. Que ellos nos vean, más de que tú y yo les digamos: habla de esta forma, dirígete de esta forma, dirígete con respeto a la gente, sea amable, habla de esta manera, habla del otro. Cuando esto no va acompañado de nuestro ejemplo, hermano, es falso, es fingir algo. Pero cuando ellos nos ven hacerlo, entonces, uy, hermano, hay poder en eso. Influye de una manera impresionante en la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Entonces Dios, el Señor, nos manda el día de hoy a edificar con palabras, a que las personas crezcan. Y si me ayuda mi hermano Joel de la alabanza, por favor, a que tú y yo podamos edificar con nuestras palabras, a que tú y yo podamos con nuestras palabras marcar la vida de un joven. Si Dios te puso hijos en tu camino, hermano, que están jovencitos ahorita o ya están un poquito más grandes, que con tus palabras los marques, hermano, no para maldición, no para aplastarlos, sino para edificarlos. Y obviamente siempre tiene que haber disciplina, pero eso es otro tema. Hoy estamos hablando de cómo impactar positivamente. Y con tus palabras, tus propios hijos deben de sentirse que son valiosos. Al mirarlos a los ojos y decirles: tú eres valioso, tú eres valiosa, vamos, tú puedes.
Por supuesto que lo vas a lograr. Claro que tienes la capacidad. Vamos a intentarlo una y otra vez. Vamos a salir adelante. Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, el Señor te va a levantar. Y entonces de esa manera, hermano, vamos a impactar la vida de nuestros hijos cuando nos vean haciéndolo, no solamente con ellos, sino también con otras personas. Si Dios ha puesto jóvenes en tu trabajo, a lo mejor están a tu cargo, a lo mejor al ladito de ti está un joven. Hermano, tienes la oportunidad de que ese joven en ese trayecto se subió en una estación de tu vida y tienes la oportunidad de impactarlo para traerlo a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Viene un evangelismo poderoso en nuestras vidas y tú y yo podemos ser ese factor de cambio para que ese joven llegue a la iglesia, y muchas veces sin palabras, con nuestro propio testimonio. Por eso Dios nos manda ya a ser ejemplo, hermano. Levantemos con nuestras palabras a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Si eres maestro del ministerio de niños, si eres maestro de adolescentes, líder de jóvenes, si estás involucrado con jóvenes, si tienes hijos, si eres papá, si eres mamá, tío, abuelo, hermano, que cuando venga un joven y te vea a los ojos, dile palabras de vida, de aliento, dile palabras de edificación, palabras que construyan en él algo, palabras que en su genética pase de generación en generación y lo transmita con sus hijos. Mi padre siempre me levantó, mi padre siempre me alentó, mi padre siempre me edificó con sus palabras. Mi padre siempre fue hombre de oportunidades, mi mamá fue mujer de oportunidades, me levantaba. Que podamos ser ejemplo y testimonio en esto, hermano. Los jóvenes necesitan referentes. Hay una generación que parece perdida y que hay una gran mentira del diablo que dice: los jóvenes no quieren saber nada de los adultos y como adultos no tenemos nada que hacer con los jóvenes. Esto es falso. Esto es falso. Los jóvenes hoy más que nunca, en una generación llena de información, necesitan instrucción, necesitan referentes. Hay una generación que le llaman los Z o los millennials, Z y millennials. Los Z son los nacidos en 1995 al 2000. Los millennials son los nacidos en 1983 a 5 años más adelante. Todos ellos son nativos digitales, hermano. Como decimos, nacieron con el chip. Ya traen el celular ahí de chupete, hermano. O sea, ya nacieron así. Y no son de otro planeta, ni estamos ajenos a ellos. Pero es una generación sobreinformada. Pero el hecho de tener mucha información a tu alrededor no te da la sabiduría para saber qué hacer con ella. Y por eso están extraviados, están saturados de información. Necesitamos guiarlos y orientarlos como padres, como adultos, ser un referente en sus vidas para que crezcan. Característica número 2: sé ejemplo en conducta. Y esto significa ser ejemplo en lo que hacemos. Conducta se refiere a las costumbres o hábitos y a las maneras de tratar a la gente. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo te ven tus hijos tratar a tu esposa, varón? Porque no se trata de ser una cosa en la casa y otra cosa fuera. No se trata de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Qué tratas a las personas? A la señorita de la caja del súper, al joven que te cede el paso en el torniquete, al policía, a la persona. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Los tratas denigrando a la gente? ¿Sobajando a las personas? ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo te diriges a los demás? Los jóvenes necesitan cercanía y tenemos que ser muy intencionales con esto. Sé muy intencional con tu conducta y enséñales a tus hijos con tu ejemplo cómo tratar a los demás en dignidad,
en respeto, en amor. Y cualquier joven, no solamente nuestros hijos, sino el que se cruce en nuestro camino, o Dios nos dé el privilegio de tener cercanía con Él, sin palabras, decir: wow, esa persona es muy congruente, esa persona tiene algo diferente, esa persona no pega de gritos, de insultos, no con su mirada subestima, con sus gestos, sus gesticulaciones no denigra a los demás, sino verdaderamente es un hombre, una mujer que algo tienen. Y tú y yo sabemos que es el Espíritu de Dios que obra en nosotros, transformándonos por medio de su fruto. Si estamos aquí, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Si estamos aquí, amén, amén. Tenemos que ser ejemplo en conducta. Y por último, con esto termino, tenemos que ser ejemplo en amor, dice la Biblia. Y esto quiere decir ejemplo en amar a Dios y a nuestro prójimo. Y esta parte me encanta en particular, porque tú y yo tenemos que ser ejemplo en amar a Dios con todo nuestro corazón. Tus hijos te tienen que ver cómo amas a Dios con todo tu corazón. Casualmente, hermano, ahí viene mi hijo, me voy a poner de rodillas para que me vea cómo oro. No, hermano, yo no sé si como padre te ha pasado, pero luego como padres estamos orando en algún espacio de nuestra casa y ya cuando menos nuestro hijo está en las escaleras o algo. No tienes que fingir nada, hermano. Ellos te tienen que ver cómo eres. Y si un día te ven postrado llorando y con el moco tendido, está bien. Y si otro día te ven orando sentado, está bien. Si otro día te ven cantando, está bien. Pero demuéstrales el amor hacia Dios, con compromiso, con causa. Que lo hagamos tú y yo, con el ejemplo. Pero sobre todo, porque lo primero es más fácil, pero lo segundo es un reto para todo adulto y toda persona de cualquier edad, sobre todo para los adultos. Los niños son niños y por eso dice el Señor que ellos están ahí en su reino. Y es el trato con las demás personas, amar a los demás. El Señor nos instruye el día de hoy a que seamos ejemplo de cómo tú y yo podemos amar al prójimo y que nuestros hijos, nuestros jóvenes nos vean. Y habla del fruto del Espíritu, habla de una transformación espiritual total en ti y en mí. Y es el perdonar, inclusive a nuestros enemigos, el pasar por alto la ofensa, el quitar el odio y el rencor de nuestras vidas, en enseñarles a perdonar y a pedir perdón. Con cabalidad, hermano, con honestidad como mamá, como papá. Pero lo que más me gusta es que el mayor ejemplo nos lo dio Cristo en amarnos a ti y a mí. Tenemos que tomar la iniciativa como Cristo lo hizo con nosotros, levantando a otras personas. Y si tenemos que actualizar nuestro sistema operativo como lo dicen los jóvenes, tenemos que hacerlo, hermano. No tenemos que hacernos a un lado. Y esto quiere decir que tú y yo tenemos que ser como Cristo, como Jesús. Él no escogía a la gente por lo que era, sino por lo que iba a ser. Y Él vio algo en nosotros, hermano, y nos levantó. Tú y yo tenemos que darle oportunidades a los jóvenes, a nuestros hijos, hasta con número. ¿Y cuál es ese número de veces que tenemos que darle oportunidades a nuestros hijos y a los jóvenes que se cruzan en nuestro camino? Las mismas que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Aprendamos a ver las capacidades de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, las cualidades, y a desarrollarlas, hermano, a potenciarlas en jóvenes que están cimentados en la Biblia, en la palabra, en el cristianismo genuino. Y que tú y yo podamos ser hombres y mujeres de segundas oportunidades, que podamos ver la capacidad
en nuestros jóvenes, que no los menospreciemos por ser un adolescente, que no los evidenciemos en público, no, sino que cuando te hable tu hijo de 5 años, tu hijo de 13, de 25, de la edad que sea, y te hable, no tienes que estar así con el teléfono, hermano. Sí, dime. Sí, ¿qué pasó? No, hermano, cuando te hable tu hijo, tu hija, dejas todo y lo volteas a ver a los ojos y dile: sí, hijo, dime, mija. Te tiene que ver centrado en el amor que tienes por él y la atención que demanda de ti y de mí, nuestros hijos. Y tenemos que decirles lo valioso que son y el amor tan entrañable con el que Cristo el día de hoy nos manda a amarlos, porque también son nuestro prójimo, hermano, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Tenemos que amarlos como Cristo nos ama a nosotros y como Él nos levanta cada día y ministra nuestro corazón. No con dureza, sino con gracia y misericordia, pero sí con verdad, porque tenemos que guiarlos. Y si a veces tenemos que ser tajantes y si a veces tenemos que ser fuertes en eso, hagámoslo, pero con amor. Y el Señor va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. El Señor va a hacer grandes cosas. Quiero terminar con lo que empecé. Tus actos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que tú dices. La educación de los hijos debe de ir acompañada con el ejemplo. Y tú y yo podemos ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, no solamente con nuestros hijos, sino con cualquier joven que se cruce en nuestro camino. Y si tú te quieres unir a esta causa, te pido que te pongas de pie, hermano, y que oremos juntos al Señor para que tú y yo podamos ser un factor de influencia en la vida de nuestros jóvenes. En el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús, tú y yo lo podemos hacer. Dios nos puede usar, hermano. Un joven se va a cruzar en tu camino. Puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, tu hermano, tu hermana, puede ser tu nieto, quien sea. No pierdas el privilegio y la oportunidad que tenemos de impactar su vida para acercarnos al reino de Dios y ellos sean constructores del reino de Dios. Así que ora junto conmigo, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría como padres, como adultos, porque no es una tarea fácil, es un reto de fe y de vida. Así que vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo levanto mis manos, Señor, en señal de pedirte que me uses, Padre, en el nombre de Jesús. Úsame, Padre. Tú has puesto, Señor, vidas en mi camino. Has puesto a mis hijos, Padre. Has puesto jóvenes en mi camino, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, ayúdame en este reto, Padre. Ayúdame en este desafío en mi fe. Ayúdame a llevar mi cristianismo a otro nivel, Padre. Ayúdame a ser ejemplo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy aquí, como padres, como adultos, queremos estar involucrados y comprometidos con el desarrollo y la educación de nuestros hijos, Padre. Pero no podemos solos, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, pon ese fruto en nosotros. Quebrántanos, redargúyenos, Señor, si algo estamos haciendo mal, si tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, en nuestra casa. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama tu poder, derrama tu gracia, derrama tu favor en nuestras vidas, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, por favor. Ayúdanos, Señor. Levántanos, levántanos como esos padres ejemplares, como esos adultos ejemplares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre mío. Necesitamos de ti. No queremos desconectarnos de esta generación de jóvenes, de adolescentes. No queremos estar desconectados de nuestros hijos y delegarle su educación a otras personas. Yo quiero ser el protagonista de la educación de mi hijo, Padre.
del acercamiento que pueda tener contigo, Padre. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que tú estás haciendo milagros en este lugar, Padre, y estás llenando corazones, Señor. Y por eso te damos las gracias en este lugar, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia que estás derramando en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedes tomar tu lugar, hermano. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que te estás manifestando a todos nosotros y estás cumpliendo propósitos de vida, Señor, en este lugar. Te honramos, te amamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.